Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la primera clase del taller de Álgebra 1. Esta es una mini clase introductoria, la llamamos la clase 0, y a continuación tenemos un video un poquito más largo con los temas de la primera semana propiamente dichos. La idea de esta primera clase, esta introducción cortita, es hablar un poquito sobre la computación y en particular sobre por qué tenemos un taller de computación en una materia de matemática como Álgebra 1. Así que por ahora lo que tenemos es la clase 0, que es una pequeña introducción. Como ustedes saben, Álgebra 1 es una materia dictada por el Departamento de Matemática y desde hace unos años se agregó el taller de Álgebra 1 dictado en conjunto entre los departamentos de Matemática y de Computación. ¿Cuál es la intención de este taller? La intención es acompañar el dictado de los temas propiamente dichos de Álgebra 1 desde una perspectiva computacional y aprovechar para hacer una introducción a la programación y en particular a la programación funcional. Vamos a estar usando un lenguaje de programación que es puramente funcional, en el cual vamos a estar programando de una manera muy similar a muchas de las cosas que vamos a estar haciendo en la práctica de Álgebra 1. Como ustedes saben, la computadora es una máquina programable. Esto es, yo le instalo un programa a la computadora y ese programa va a hacer algo con el hardware de la computadora que hasta antes de instalar el programa la computadora no hacía. O sea, nosotros podemos darle instrucciones a la computadora y a eso lo llamamos programar, de manera que haga cosas que hasta antes de instalarle ese programa, antes de darle esas instrucciones, no podía hacer. La computadora es una máquina programable. No es la única máquina programable que nosotros tenemos en la vida moderna. Sí, probablemente es la máquina más programable que disponemos. Otros aparatos programables tienen habilidades de programación muy limitadas. Yo puedo, no sé, programar el microondas para que esté 30 segundos cocinando, o programar el reloj para que a las 7 de la mañana haga sonar la alarma. Una computadora, y acá incluimos a también celulares, tablets y cualquier otro aparato que esencialmente son computadoras, tiene una capacidad de programación muy superior. ¿Y para qué programamos la computadora? ¿Qué hacemos con esa programación? ¿Para qué sirve una computadora? Bueno, en su núcleo más interno, íntimamente lo que hace finalmente la computadora es procesar datos. Un programa finalmente se reduce a un montón de datos que están en alguna parte, en la memoria, en el disco, en un pendrive, en algún lugar de almacenamiento, y esos datos se procesan, se hace algo con esos datos y se generan otros datos que van a ser los resultados de ese procesamiento. Entre los datos de entrada puede estar en qué lugar el usuario hizo clic con el mouse o hacia dónde deslizó el dedo en la pantalla del celular o qué clase de audio estamos recibiendo por el micrófono. Eso finalmente se reduce a datos que son procesados, y los datos que son resultado de nuestro programa pueden ser números, pueden ser cálculos. Inicialmente, al inicio de la computación, se usaban las computadoras específicamente para hacer cálculos, con lo cual los resultados eran numeritos de algún interés para alguien, pero actualmente los resultados de esos cálculos pueden terminar siendo cosas que hay que mostrar en la pantalla, píxeles que hay que poner con determinado color, algún audio que hay que transmitir por los parlantes, o alguna otra situación así a través de los periféricos de la computadora que finalmente terminan ejerciendo alguna interacción con el usuario o entregando algún resultado interesante o permitiendo que uno juegue a un juego o lo que corresponda. Pero esencialmente en el núcleo más íntimo de la computadora estamos procesando datos. Hay algunos datos, hay que hacer algo con esos datos y se entregan algunos resultados. El procesamiento puede ser en tiempo real, los datos van llegando y nosotros vamos generando resultados sobre la marcha, o puede ser puramente offline, en el sentido que los datos están dados de antemano, se procesan y se entregan los resultados, pero en cualquier caso estamos todo el tiempo procesando información. Entonces la computadora es una máquina programable que procesa información. ¿Sí? Es muy importante el hecho de que la capacidad de ser programable no es definitiva. Es decir, yo le instalo un programa y no es que queda escrito en piedra ese programa para que la computadora lo ejecute para siempre. Yo puedo sacar ese programa, poner otro, y la computadora va a procesar los datos de acuerdo con el nuevo programa que yo puse.
¿Sí? Normalmente en una computadora moderna uno o instala o tiene acceso online a programas y entonces uno decide qué programa se ejecuta en cada momento. Uno no está haciendo el trabajo de poner y sacar el programa de la memoria, eso lo hace el sistema operativo o el entorno de ejecución que tengamos, pero esencialmente eso es lo que está pasando todo el tiempo. Uno dice, ahora voy a hacer que la computadora ejecute este programa y ese programa tiene las instrucciones para que finalmente haga lo que tenga que hacer, procesando los datos que va recibiendo y entregando los resultados que correspondan. ¿Sí? Bien, la parte entonces más importante de todo este procedimiento es el procesamiento de los datos. Y para pensar este tipo de procesamiento es habitual aislar todo el procesamiento, todas las cuestiones periféricas y concentrarse en problemas individuales. Entonces vamos a estar todo el tiempo hablando de resolver problemas con la computadora. Finalmente un programa lo que termina haciendo es un montón de resoluciones de problemas distintos concatenadas inteligentemente para lograr un objetivo más grande, ¿no? Pero esencialmente separamos todas estas acciones en ir resolviendo problemas que implican datos, ¿sí? Algunos datos con los cuales tenemos que hacer algo y entregar algunos resultados. A eso lo vamos a llamar un problema. Resolver un problema en computación implica por lo menos tres cosas: identificar bien qué problema tenemos que resolver. Puede ser que como parte de nuestro cometido tengamos que resolver muchos problemas distintos, entonces hay un trabajo como de diseño, de separar nuestra problemática grande en muchos problemas y cada uno identificarlo y aislarlo como corresponde. Pensar cómo vamos a hacer para resolver el problema con la computadora, una descripción de lo que tiene que hacer la computadora para resolver ese problema. Agarra este dato, hace tal cosa, agarra este otro dato, hace tal y tal cosa, ordena esto de tal manera, fíjate el segundo elemento y entonces bla bla bla. A esa descripción de lo que tiene que hacer la computadora para resolver el problema a partir de los datos de entrada lo llamamos un algoritmo. ¿Sí? Un algoritmo finalmente es una descripción, una idea matemática de qué hay que hacer internamente en la computadora para resolver el problema que tenemos a la mano. Un algoritmo es una representación matemática idealizada y para personas, para seres humanos. No es el programa. El algoritmo en principio vive en el mundo platónico de las ideas matemáticas junto con los teoremas y esas cosas. Ahora nosotros lo queremos llevar a la práctica en una computadora concreta, bueno, y eso entonces lo que tenemos que hacer es tomar nuestro algoritmo e implementarlo en un lenguaje de programación para una plataforma determinada, y a esa implementación del algoritmo la llamamos un programa. Un programa que podemos ejecutar en una computadora, en esa computadora concreta, pasarle datos, ver los resultados. ¿Sí? Entonces tenemos como tres pasos muy claros. Tenemos que entender bien qué problema tenemos que resolver. Tenemos que pensar un algoritmo para resolver el problema. El algoritmo es la idea de la resolución, quizás especificado con mucho detalle, pero es la idea, escrita en lápiz y papel, escrita en algún formalismo, pero no necesariamente en formato ejecutable por una computadora. Y después tenemos que llevar esa idea a un programa para que finalmente una computadora concreta, con un lenguaje de programación concreto, con unos datos concretos, ejecute ese algoritmo y obtenga resultados. ¿Sí? ¿Se ve? Entonces, esencialmente, esto es lo que vamos a estar haciendo todo el tiempo. Con relativamente poca formalidad en el primer caso, ¿sí? Vamos a describir típicamente con palabras o con lenguaje matemático mezclado con palabras el problema que queremos resolver, con más formalidad para el algoritmo y con toda la formalidad para nuestro programa. Si nuestro programa no está escrito siguiendo todas las reglas de nuestro lenguaje de programación, probablemente no pueda ser ejecutado. ¿Sí? Entonces, un programa es la descripción de un algoritmo en un lenguaje de programación. Y lo que les contaba recién es algo muy formal, es una descripción precisa, respetando la sintaxis y la semántica del lenguaje de programación. La sintaxis es cómo se escriben las cosas en ese lenguaje. La semántica es qué significa lo que yo escribí en ese lenguaje, cómo se interpreta, qué ejecución finalmente va a generar. Cuando tengo eso, tengo finalmente un programa que implementa el algoritmo y que va a poder ser ejecutado en una computadora concreta con datos concretos. ¿Sí? Aparecen algunas cuantas cuestiones relacionadas con esta problemática. Cuando yo escribo un programa,
habiendo pensado un algoritmo para un problema que antes lo había identificado y lo había aislado, hay unas cuantas cosas que pueden fallar. El programa que yo escribí implementa correctamente el algoritmo propuesto. Termina, puede ser que se cuelgue, entre comillas, va a tardar mucho. El algoritmo está bien, el problema está bien definido, me equivoqué cuando definí el problema. La relación entre el algoritmo y el problema está clara, o el algoritmo quizás resuelve un problema más difícil que el original y me tomé demasiado trabajo. ¿El programa es una representación fiel de ese algoritmo o me equivoqué al transcribirlo? ¿Hay algún caso, quizás que depende de la tecnología, que en el mundo ideal de los algoritmos uno ni siquiera tiene en cuenta, pero en esta tecnología concreta sí me puede causar problemas? Bueno, como todo un cúmulo de cosas que pueden suceder cuando uno pasa por todo este proceso de tengo un problema, pienso un algoritmo para ese problema, lo implemento y obtengo un programa y lo ejecuto con algunos datos para finalmente obtener la respuesta al problema que yo tenía. ¿Sí? Entonces, esencialmente vamos a estar haciendo este tipo de cosas a lo largo del taller. Y como ya conversamos, lo vamos a estar haciendo en un lenguaje de programación muy particular llamado Haskell, que es un lenguaje de programación funcional. Un lenguaje de programación que refleja muy bien las cosas que estamos haciendo en la práctica de la materia, ¿no? O sea, en la teórica y en las clases prácticas de Álgebra 1. ¿Sí? ¿Todo bien con estos pequeños comentarios? Los que sean de computación, quizás estén diciendo, sí, fenómeno, dale, vamos a programar. ¿Cuándo viene el teclado? ¿Cuándo agarramos el teclado? Los que vengan de matemático, quizás de alguna otra carrera, por ahí estén pensando, ¿y por qué vamos a hacer esto en una materia de matemática? ¿Qué sentido tiene, encima de una materia inicial de la licenciatura en ciencias matemáticas, por qué estamos haciendo estas cosas en una materia eminentemente de matemática? ¿Qué tiene que ver la computación con la matemática? Es una cosa que uno podría pensar y es muy razonable planteársela. ¿La computación puede ser útil para la matemática? Al revés está claro que sí, ¿no? La matemática es muy útil para la computación. Muchos conceptos matemáticos terminan siendo cruciales para pensar algoritmos y para pensar la teoría que sustenta a muchas disciplinas, a muchas subdisciplinas de la computación. Entonces, en ese sentido, está claro que sin matemática no habría computación. A veces informalmente decimos que la matemática es como el hermano mayor de la computación, ¿no? La computación es el hermano jovencito que desordena el cuarto, se porta mal, y qué sé yo, y matemática es el hermano serio que hace las cosas bien, prolijamente, con lo cual está claro que sin matemática no habría computación. Ahora, al revés, ¿por qué a alguien que hace matemática le puede interesar esta introducción a la computación? Una primera respuesta podría ser, bueno, como las computadoras hacen cálculos muy rápidamente, entonces yo con la compu podría hacer cuentas que de manera manual me llevarían un montón de años. Y cuando digo cuentas no me refiero solamente a cuentas numéricas, sino también implicaciones lógicas o algún chequeo de casos. Entonces por ahí tengo un teorema con muchos casos y lo puedo chequear rápidamente con la compu. Como puedo hacer cosas muy rápido, entonces quizás yo tengo una conjetura y decir, por ejemplo, no sé, yo conjeturo que todos los números naturales les pasa tal cosa. Y no sé si esa conjetura es cierta o no. Bueno, buscar contraejemplos. Sí, bueno, probar los primeros 100.000 números, del 1 al 100.000, a ver si para todos estos números les pasa lo que yo conjeturo. Y capaz que hago un programita para eso y puedo encontrar rápidamente un contraejemplo y no me estoy rompiendo la cabeza pensando a ver si es cierta o no mi afirmación porque acabo de encontrar un contraejemplo. La compu acaba de encontrar un contraejemplo por mí. Capaz que el primer contraejemplo está en el número 114.224 y bueno, a mano probablemente no lo descubría. Entonces, la computación en ese sentido, para el trabajo cotidiano de un matemático, proporciona herramientas muy útiles. O sea, tenemos como muchas cosas a priori, así, solamente con la capacidad de programar, una gran ayuda. Pero no es lo único. Cuando uno aprende a pensar algorítmicamente, uno tiene una herramienta más para plantear las demostraciones. Seguramente ya han visto alguna demostración y si no va a aparecer prontamente. Hay muchas demostraciones que son finalmente algorítmicas. Teorema: existe tal cosa, y en lugar de demostrar que esa tal cosa existe, la demostración
es un algoritmo que la construye a esa tal cosa, y como parte de la demostración demostramos que ese algoritmo es correcto, que ese algoritmo funciona. ¿Sí? Entonces finalmente lo que estamos diciendo es, no solo la demostración no solo la demostración muestra que esa cosa que yo afirmo que existe, existe, sino que además la estoy construyendo. Es como un poco más fuerte todavía la demostración porque me da un mecanismo efectivo para construir esa cosa, y el algoritmo tenemos que demostrar obviamente que es correcto. Entonces ese tipo de mecanismos pueden ser muy útiles porque muchas veces es bastante habitual pensar una demostración en el sentido de agarro este dato, agarro esto que por hipótesis existe, hago no sé qué manejo y finalmente calculo lo que necesitaba. Ah, ves, existe porque lo acabo de calcular. Hay que ver que ese algoritmo es correcto, pero esa forma de argumentar muchas veces es muy útil. Entonces, pensar algorítmicamente nos puede dar ideas para nuestras demostraciones, y en cualquier caso por lo menos nos lleva a organizar mejor las ideas, a tener una herramienta más para atacar nuestros problemas matemáticos. Hagamos un ejemplo sencillito. Supongamos que yo quiero calcular cuántos subconjuntos hay en un conjunto de n elementos, o sea, cuál es el tamaño del conjunto de partes de un conjunto de n elementos, ¿no? El conjunto de partes es el conjunto de todos los subconjuntos de mi conjunto original. Supongamos que no tenemos idea de cómo es esto, entonces podemos hacer un programa que los calcule a todos y los cuente, y vamos viendo los resultados. Si n es igual a 0, hay un solo subconjunto, el conjunto vacío. Si n es igual a 1, hay un elemento, entonces hay dos subconjuntos, el conjunto vacío y el singleton, formado por solamente el elemento del conjunto. Si n es igual a 2, o sea, yo tengo un conjunto de dos elementos, bueno, tiene cuatro subconjuntos, el vacío, los dos singletons y el conjunto completo. Si n es igual a 3, tiene 8. Si n es igual a 4, tiene 16. Rápidamente queda claro, por lo menos haciendo una inducción entre comillas, quiero decir, induciendo el resultado sin demostrar nada, decimos, es 2 a la n. Para la cantidad de subconjuntos de un conjunto de elementos, mi programita me está gritando en la cara, es 2 a la n. Bueno, ¿por qué? Ahora, ¿cómo lo demostramos? Bueno, una forma de pensar una demostración es ver cómo hicimos nuestro algoritmo para calcular estos valores. ¿Y cómo hicimos para calcular estos valores? Bueno, probablemente hayamos programado algo de este estilo. Agarro el primer elemento. El primer elemento puede estar o puede no estar. Muy bien. Lo pongo. Ahora agarro el segundo elemento. El segundo elemento puede estar o puede no estar. Muy bien. Lo pongo. Agarro el tercer elemento. ¿Puede estar o puede no estar? Lo pongo. Así con todos. Con eso fui poniendo los n elementos. Bueno, ahora voy deshaciendo esas cosas y decir, bueno, el anteúltimo elemento que lo puse, bueno, ahora lo saco. Y ahora considero el antepenúltimo elemento que lo había puesto. Bueno, ahora lo saco, pero saco pero también puedo poner y no poner el elemento al lado. Finalmente, para cada elemento yo tengo una decisión binaria, es lo pongo o no lo pongo, y tengo todas las combinaciones entre ellos. No sé cómo lo programé, quizás es más o menos trabajoso, vamos a ver que finalmente no es muy complicado programar esto, pero esencialmente la idea algorítmica fue, para cada elemento puedo ponerlo o no ponerlo. Y para cada elemento esa decisión es independiente de todos los demás. O sea, para cada elemento lo pongo o no lo pongo, y hago todas las combinaciones de pongo o no pongo cada uno de esos elementos. Bueno, tengo dos decisiones posibles para cada elemento. Son n elementos, tengo 2 por 2 por 2 por 2 por 2 finalmente decisiones. 2 a la n combinaciones posibles de decisiones que puedo tomar. Y eso me genera todos los subconjuntos, poniendo y no poniendo cada uno de todos los elementos, combinando todas esas ideas. Perdón, haciendo todas esas combinaciones. ¿Sí? Obviamente esto hay que formalizarlo. Yo no estoy formalizando la demostración de que el cardinal del conjunto de partes de un conjunto de elementos es 2 a la n. No es una formalización, es justamente tratando de ilustrar el proceso mental que uno hace en la cabeza cuando pasa de un algoritmo a una demostración. Tengo un algoritmo que me calcula esa cosa que yo necesito. El algoritmo está bien, es más, ni siquiera lo demostré, lo tengo solamente en la cabeza. Bueno, ¿cómo formalizo eso en una idea que se pueda escribir en una demostración? Bueno, esta cosa de qué fui haciendo con los elementos, cómo traduzco eso a un argumento que me muestre que finalmente eran 2 a la n. ¿Se ve la idea? A eso nos referimos con esto que dice acá de pensar algorítmicamente nos lleva a organizar mejor las ideas, o incluso a dar finalmente una demostración puramente algorítmica. ¿Sí? ¿Todo bien con esto? Entonces, a esto nos referimos. Introducirse a la algoritmia, esto es la subdisciplina de la computación que estudia
el planteo y la corrección de los algoritmos, es muy útil como una herramienta más para tener en la caja de herramientas de todo matemático. ¿Sí? Bien, veamos un par de ejemplos más. Muchas veces necesitamos hacer estimaciones. En el siguiente sentido, yo quizás no tengo una, una fórmula para hacer algún cálculo y me alcanza con tener alguna cota. Si bueno, yo quisiera algún valor que no sé muy bien cuál es, calcularlo analíticamente me cuesta mucho, necesitaría una cota, saber por lo menos en qué rango está. Quizás lo necesito para validar una hipótesis que yo tengo, para encontrar un contraejemplo o algo así, o quizás en realidad es un cálculo que necesito para algo concreto y necesito finalmente cuál es el numerito. Bueno, vean esta idea. Supongamos que tenemos una figura como esta y queremos calcular su área. Quizás tenemos ecuaciones que nos describen estas curvas, quizás lo tenemos de alguna manera, quizás está discretizado y lo que tenemos son segmentitos que nos definen el borde, o de alguna forma tenemos esta figura dada, y supongamos que la figura es suficientemente complicada como para que calcular el área analíticamente no sea factible. Bueno, podemos estimarlo de la siguiente manera. Metemos nuestra figura adentro de un cuadrado que la contenga, tiramos una buena cantidad de puntos, por ejemplo 1000 puntos aleatoriamente en este cuadrado con distribución uniforme, de manera que cada píxel de la imagen tenga la misma probabilidad de recibir un punto. Lo estoy diciendo de una manera medio grosera, ¿no? O sea, de manera que la distribución sea uniforme en ese cuadrado. Contamos cuántos puntos caen dentro de la figura, cuántos caen afuera. La proporción de puntos que cae adentro respecto del área del rectángulo me da una estimación del área de la figura, ¿no? Por ejemplo, si 280 de los 1000 puntos cayeron adentro de la figura y el tamaño del cuadrado es de 100 centímetros cúbicos, bueno, entonces el 28% de 100 centímetros cúbicos, que sería esta cuantita que está acá, me da una estimación del área de la figura. Cuanto más grande sea este número, más precisa va a ser la estimación. Bueno, uno podría demostrar que cuando este número tiende a infinito, entonces la estimación tiende al área correcta. Uno podría hacer acotaciones y más tener como decir, bueno, con tal probabilidad, si yo tiro tantos puntos, el área está acotada dentro de cierto rango, o lo que sea, el análisis teórico que corresponda. En cualquier caso, fíjense como una idea muy sencilla y muy fácil de implementar nos permite, por lo pronto, tener una estimación. Quizás esa estimación en la práctica ya nos permite salir del paso. Quizás esa estimación en la práctica nos permite decir, yo tenía la hipótesis de que esto tiene que ser menos que tanto, pero probablemente la hipótesis no esté demasiado bien. O al revés, decir, voy por buen camino, estamos bien. En cualquier caso es una herramienta más, ¿no? para poder trabajar en este caso. ¿Sí? Y esto obviamente generaliza más dimensiones. Si en lugar de ser una figura en el plano la tengo en R3, bueno, la escribo adentro de un cubo y empiezo a trabajar, o lo que corresponda, este tipo de ideas pueden ser muy potentes. Imaginen ahora un proceso físico mucho más complicado que calcular el área, y entonces este tipo de cosas nos da lugar a simular ese proceso físico y quizás extraer hipótesis sobre cómo se comporta, y después, bueno, ir y demostrarlas, por supuesto, pero ir y demostrar si esas ideas son correctas. Pero esencialmente poder entender lo que está pasando a través de simulación. Con la computadora podemos simular la realidad, o bueno, un modelo de la realidad, y a partir de ahí tener más herramientas para entender lo que está pasando y seguir con nuestro análisis. Entonces, ese tipo de herramientas de simular la realidad puede ser realidad matemática o una realidad del mundo físico a través de un modelo matemático, termina siendo algo muy potente. ¿Sí? Otra aplicación, y con esto ya terminamos este video introductorio para convencerlos de que es buena idea tener el taller de álgebra 1 dentro de esta materia. Vean el siguiente problema, quizás alguno ya lo conozca y esté como sonriendo, porque es una anécdota muy interesante. Para los que no los conozcan, esto tiene algunas cuestiones interesantes para conversar. No sé si alguna vez les pasó, si alguna vez se los comentaron como jueguito de ingenio, o si lo leyeron en alguna parte, o si se los plantearon en no sé, en la semana de la matemática o en lugares así. Siempre se puede colorear un mapa en el plano de manera que cada país tenga un color distinto de sus países vecinos. Países vecinos nos referimos a
países con los cuales comparta un límite que no sea un punto, o sea, que tenga un límite de longitud más grande que cero, ¿sí? Entonces, por ejemplo, fíjense, Brasil está pintado de verde, Uruguay y Paraguay están pintados de rojo, Argentina de amarillo, Bolivia está pintado de azul. Países limítrofes tienen colores distintos, ¿no? Y de vuelta, definimos país limítrofe como dos países que comparten una frontera de longitud más grande que cero, no es un punto, ¿sí? Bueno, el mapa del mundo se puede colorear con 4 colores. Si uno mira con cuidado, acá cada país tiene un color y están todos los países pintados con exactamente 4 colores. Verde, rojo, azul y amarillo, ¿no? ¿Sí? Bueno, esto parece que siempre sucede. A mitad del siglo XIX, un señor llamado Francis Guthrie observó, coloreando mapas generados así, como una cuestión lúdica, que siempre podía colorear los mapas que generaba, mapas imaginarios, ¿no? Con 4 colores. Siempre lo alcanzaban, tenían, no sé, 5 crayones o 20 lápices de colores, pero se dio cuenta que siempre con 4 colores alcanzaba, no importa lo retorcidas que fueran las figuras, no importa cómo pusiera los países, estamos hablando siempre de países conexos, no vale un país que está como separado en varias partecitas a lo largo en zonas disjuntas. Siempre podía hacerlo con 4 colores. Dijo, qué curioso. ¿Será que mis mapas no son lo suficientemente complicados como para que sean necesarios más de 4 colores? ¿O será que siempre un mapa en el plano se puede pintar con 4 colores, haciendo que países limítrofes tengan colores distintos? Se lo comentó a su hermano, un matemático, y el hermano matemático dijo, qué interesante, te lo voy a demostrar. Y la demostración no le salió. Le comentó a su profesor, el famoso Augustus de Morgan. Se interesó de Morgan por este asunto, pero tampoco le salió. Se lo comentó a sus colegas, tampoco les salió, y tampoco podían encontrar un contraejemplo, curiosamente. Y quedó planteado sin respuesta por mucho tiempo. Así como está planteado, esto parece un problema geométrico, ¿no? Porque yo tengo el mapa y esencialmente es ver las regiones en el mapa. Van a ver, más en materias que vengan a continuación, este es un problema muy claro, que se puede modelar con teoría de grafos. Digamos, si esto no conocen de qué estoy hablando, no importa. Si tienen ganas de buscar teoría de grafos, es un tema muy interesante de matemática discreta. En cualquier caso, esto que parece una cuestión así como medio lúdica de, bueno, colorear con crayones una hoja de papel, en realidad tiene una contraparte muy interesante en la disciplina llamada matemática discreta. O sea que no es solamente un problema de matemática recreativa, sino que hay como preguntas muy fuertes que están relacionadas, esencialmente que vienen de teoría de grafos, ¿sí? Bueno, esto quedó abierto durante mucho tiempo. Recién, más de 100 años después, en el 77, en 1977, Kenneth Appel y Wolfgang Haken demostraron que efectivamente es cierto. La conjetura de los 4 colores pasó a llamarse el teorema de los 4 colores. 4 colores alcanzan para colorear cualquier mapa con estas restricciones que comentábamos recién. Puede decir, bueno, qué bien, una historia de un problema que alguien lo planteó y que mucho tiempo después se encontró la demostración. Salvo por el siguiente detalle. La demostración de Appel y Haken usaba un programa escrito en una computadora, ejecutado en una computadora. La demostración tenía un montón de casos, pero un montón, alrededor de 10.000 casos, y esencialmente la demostración es reducir el problema general a todos estos casos y demostrar que cada caso funciona bien. Entonces, esencialmente es una demostración monstruosamente grande, es muy larga, porque hay que chequear unos 10.000 casos. Vieron que a veces uno tiene una demostración y bueno, dice caso 1, x es mayor que 0, caso 2, x es menor o igual que 0, resuelve cada caso por separado y listo. Bueno, acá no eran 2 casos, eran 10.000. Y era demasiado largo hacerlo a mano. Entonces, ¿qué hicieron Appel y Haken? Bueno, programaron un programa en una computadora para chequear esos 10.000 casos.
Y esos casos esencialmente funcionaron todos. El programa dijo sí, efectivamente todos los casos funcionan. Todos estos 10.000 configuraciones se pueden colorear con 4 colores. Listo, demostrado. Pregunta, ¿eso es una demostración? Una demostración esencialmente es una línea, una secuencia de afirmaciones a partir de los axiomas de mi teoría, y la última línea de esas afirmaciones, cada una de esas afirmaciones deducida a partir de las anteriores por medio de reglas que preservan la verdad, y la última línea de esas es el teorema que yo quiero demostrar, ¿no? Eso es una demostración, escrita más formalmente, menos formalmente, con más castellano, menos castellano, pero finalmente es eso, es una secuencia de afirmaciones a partir de los axiomas, ¿no? Quizás esto despierta algún trauma, viniendo de pensamiento científico del CBC, no quisiera generar esas cosas, pero esencialmente eso es una demostración, ¿no? Si esa demostración la hace un programa en la computadora, ¿cuenta como demostración válida? La idea de una demostración es que cualquiera puede verificar que la demostración sea correcta. O sea, quizás es difícil descubrir esa demostración. Por eso tiene mucho mérito, y cuando un teorema es importante, se recuerda al descubridor de ese teorema con su apellido, el año de descubrimiento. O sea, es un paso muy importante. Ahora, una vez que la demostración existe, la idea es que cualquiera pueda validarla siguiendo los pasos de la demostración y ver, bueno, la sigo a mano y me doy cuenta de que la demostración efectivamente es correcta. Es como una instancia, un segundo momento de una demostración, cuando la demostración es verificada por otras personas. El problema es que esta demostración es tan grande que ningún ser humano durante un tiempo de vida razonable podría verificarla. No te alcanza la vida porque es demasiado grande. Y entonces, ¿eso es una demostración? Las críticas esencialmente venían por dos lados. Primero, vamos a leerlas en el sentido opuesto. Primero, ¿cómo sé que el programa está bien hecho? El programa no tiene lo que llamamos en computación bugs, que no tiene errores. Quizás el algoritmo no estaba bien. O quizás el algoritmo estaba bien, pero al momento de escribir el programa se equivocaron, el programa no estaba bien. Entonces podría decir, bueno, fíjate, acá está mi programa, revisalo. Si se me equivoco al revisarlo, y supongamos que el programa está bien, que el programa es correcto, ¿cómo sé que el hardware funciona bien? ¿Cómo sé que la computadora no tuvo fallas al momento de ejecutar ese programa? Quizás yo lo estoy corriendo en un procesador que justo en un caso particular esta cuenta tendría que dar 4, pero me da 2. Y ese pequeño error hace que el programa diga, sí, los 10.000 casos funcionan, pero en realidad no, el caso 7.814 estaba mal por un error de hardware. ¿Sí? Bueno, en principio uno puede validarlo en más de una computadora, está bien, entonces tener como más certeza sobre este proceso, pero no es una demostración en el sentido estricto, decían los críticos. Lo único que consigo es tener más certeza de que el hardware no tiene problemas al momento de ejecutar. Pero, ¿y si todos los procesadores tienen el mismo problema sobre cómo estoy seguro? ¿Se ve? Entonces se pierde esta cuestión de la noción de una demostración validable por un ser humano, porque es tan larga que no hay tiempo para hacerlo. ¿Sí? Entonces ahí fue como bastante polémica esta demostración en su momento, porque no estaba claro. Obviamente el teorema de los 4 colores es cierto, y todo el mundo sabe que la demostración es correcta, por un par de cositas que ahora les voy a contar. Pero en aquel momento era como una situación, una afirmación muy audaz. Era, bueno, estamos confiando en que este programa está bien. Yo reviso el código del programa, pero ¿y si me equivoco al revisarlo? Yo reviso que el hardware funcione bien, pero si justo falla, si pasa, no sé, un rayo cósmico en el momento que está ejecutando una instrucción, y eso hace que el programa diga todo bien y en realidad todo mal. Entonces es más difícil esa verificación por un ser humano. Es cierto, y eso es lo que dice acá, también puede pasar estas mismas cosas en las demostraciones escritas de manera tradicional. Una persona puede equivocarse en una demostración escrita en papel, y también pueden equivocarse las personas que revisan esa demostración. Finalmente, el trabajo de revisar una demostración no se hace punto por punto a partir de los axiomas, sino que uno lee el argumento en castellano escrito por la persona con fórmulas y cosas. A veces pasa que se escapan errores ahí. Hay un listado muy grande de
supuestos teoremas que todo el mundo creía que eran correctos y finalmente había un error en la demostración que se terminó encontrando mucho tiempo después. La tasa de error en los papers en matemática no es cero. Entonces también hay una dificultad por ese lado. Con lo cual la conclusión termina siendo, bueno, entonces está todo mal, no hay manera de validar que las demostraciones sean correctas. Bueno, tenemos cosas para hacer. En el 2004, esto es relativamente reciente, Georges Gontier demostró formalmente el teorema de los cuatro colores. ¿Qué significa? ¿Que hizo a mano los 10.000 casos? No. Hizo un programa de computadora, hizo que un programa de computadora demostrara en un lenguaje que permite verificar demostraciones de teoremas. El lenguaje se llama Coq, un entorno que está hecho para esto. Vamos de vuelta. Dijimos, es humanamente imposible verificar la corrección de esta demostración porque es demasiado larga. Bueno, ¿por qué no hacemos que la computadora lo verifique? Esa clase de software existe, el software programas que se dedican o bien a proponer demostraciones o bien a validar demostraciones. Y bueno, y el trabajo que se hizo finalmente fue pasar esta demostración kilométricamente grande a través de este verificador, de manera que formalmente alguien hace esa demostración. Un programa, no una persona, pero la validación es formal. Cada paso de esa demostración está formalmente comprobado. Y ustedes podrían decir, bueno, sí, pero ¿cómo sabes que ese famoso Coq no tiene errores? Bueno, ya que está el paso interesante, uno también puede demostrar que los algoritmos son correctos y que las implementaciones son correctas. Entonces, esa demostración sí se hace por un ser humano. Entonces nosotros podemos programar, pensar un algoritmo para validar una demostración, demostrar que ese algoritmo es correcto, programarlo, demostrar que ese programa es correcto y usarlo para validar la demostración que generamos en el 77 escribiendo con un programa de computadora. ¿Se ve la idea? Y ahí ya la situación no es tan discutible, ¿no? Porque lo que tenemos es alguien que hace el trabajo de la persona que tiene que validar, pero ese alguien es una computadora, es un programa de computadora demostrado correcto, que fue demostrado correcto en su momento. Y entonces la computación finalmente termina siendo una herramienta no solo para estimar, como hablábamos hace un ratito, sino también para demostrar, para ayudarnos a ver que las demostraciones sean correctas. Cuando cursen los que sean de computación, cuando cursen algoritmos y estructuras de datos 1 y los que sean de matemática, otras carreras y la cursan como materia optativa, van a ver que hacia el final de la materia vemos algunos programas que hacen esto de manera automática. Es como, tratar de demostrarme que esto es correcto, y el programa lo demuestra. Y si lo demuestra ya sabemos que es correcto y no tenemos que hacer nosotros la demostración. Si queremos lo podemos validar, pero esencialmente tenemos software que nos ayuda con las demostraciones. Y una vez que la demostración está bien hecha, una vez que el programa dice, sí, esto funciona, sabemos que funciona porque ese programa está demostrado correcto a su vez. ¿Se ve? Entonces, termina siendo una herramienta muy potente para un matemático. Entonces, redondeando, que estábamos hablando al principio, ¿por qué le puede interesar a alguien que es de matemática tener una introducción a la algoritmia? 3 motivos. Primero, porque es interesante tener la herramienta de pensar algoritmos y demostrarlos correctos como una herramienta más para hacer nuestras demostraciones. Segundo, porque la computadora podemos programar cositas para buscar contraejemplos, hacer estimaciones, hacer cálculos de manera que nos ayude a tener certeza sobre nuestras afirmaciones antes de lanzarnos a demostrarlas. Y tercero, porque nos puede ayudar a hacer y a verificar esas demostraciones. Y esto es muy fuerte. Tener un asistente superpotente que nos ayuda a demostrar cosas, bueno, termina siendo una herramienta muy interesante. Sí, entonces, esencialmente, este es como el porqué de un taller de computación introductorio en una materia puramente matemática, como álgebra 1. Sí, lo que vamos a estar haciendo es una introducción a la programación, una programación en Haskell, pero que lleva directamente a plantearse las cosas que estuvimos hablando recién, con más o menos esfuerzo, obviamente, con más o menos tecnología, pero esencialmente lo que vamos a estar haciendo nos habilita a seguir avanzando en estas direcciones que estuvimos comentando. ¿Sí? Sí, bueno, esto es el porqué del taller. Esta fue nuestra pequeña introducción al taller de álgebra.
Así que ahora los invito, si pueden, a ver el video de la clase uno, que es la clase propiamente dicha de la primera semana, y entonces ya empezamos a hablar de negocios, ya empezamos a programar en Haskell y a hacer nuestras primeras armas con eso. Bárbaro, gracias gente.